7 de la mañana con 39 minutos, 7 con 39 minutos, conforme lo anticipamos, ya está con nosotros el viceministro de Gobernabilidad, el señor Homero Castañer, que se encuentra vía telemática. Viceministro Castañer, buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido a Punto Noticias de Radio Pichincha. ¿Cuál es la evaluación que tiene el gobierno nacional a raíz ya de la liberación del señor Leonidas Issa, presidente de la CONAIE? ¿En qué situación se encuentra el país? ¿En qué estado están las protestas? Esta mañana amanecimos aún con el bloqueo de algunos puntos importantes en varias regiones del país, pero fundamentalmente en la capital de la República. Se han tomado algunas medidas para garantizar la movilidad, pero existe todavía problemas en Quito y en otros puntos. ¿Cuál es la evaluación que tienen al momento una vez que ha sido liberado el señor Leonidas Issa? Buenos días, bienvenido, le saludamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Muy buenos días, Alexis, Licenia, un gusto compartir este diálogo esta mañana. Valoración positiva sería un error decirlo. Las paralizaciones, las movilizaciones, el hecho de cerrar vías, de tener enfrentados entre ecuatorianos en diferentes puntos del país, no es positivo. Eso no es positivo para absolutamente nadie. Diariamente estas movilizaciones provocan aproximadamente 100 millones de pérdidas para el país. Y eso no pierde el presidente, los ministros, su equipo de gobierno. Pierden todos los ecuatorianos, pierde el campesino que durante 2 días no ha podido llevar la leche a un centro de acopio, un alimento perecible que si no llega a un tanque de enfriamiento se daña, que hay que botarlo a una quebrada. El campesino que no puede llevar su cosecha que se vende en un mercado, el estudiante que no llega a su casa de estudios, las personas que no pueden trabajar. Definitivamente esto no es positivo para el Ecuador. Como usted lo menciona, el día de ayer fue liberado con medidas sustitutivas el presidente de la CONAIE. Tengo que ser claro que fue calificada como legal su detención, fue calificada la flagrancia del presunto delito de paralización de servicio público, y si bien se le dio la libertad, él tiene que presentarse semanalmente a la justicia hasta la audiencia que será en el mes de julio. Pero más allá de eso, Licenia, nosotros dispuestos a construir una agenda como lo hemos hecho con varios sectores, porque varios sectores sí han aceptado el diálogo, sí han aceptado trabajar en los temas que les interesa, pero hay que ser claro también que la CONAIE dejó un pedido y no aceptó sentarse a dialogar, a construir, a trabajar en esos temas, a ver cómo se viabilizaban estos, más que pedidos, ellos les llaman mandatos de los pueblos y nacionalidades indígenas. Ha habido sectores que sí han estado dispuestos a trabajar en algunos temas, pero la CONAIE jamás aceptó en poner delegados o en poner representantes para construir y para trabajar estos temas que les interesan. ¿Cómo está, viceministro? Qué gusto saludarle. A ver, ahí tengo dos preguntas. Yo obviamente no soy abogado, desconozco estas figuras legales, pero en el caso, porque el ministro del Interior, el general Carrillo, decía que Issa es el autor intelectual, pero digamos, cuando se trata de un actor intelectual, ¿aplica la flagrancia como es, digamos, la figura que se usó para detenerlo la madrugada del pasado martes? Uno. Y dos, ¿a quién se le ocurrió detener a Issa? O sea, a mí me parece que es una idea brillante, la verdad, haber detenido a Issa, porque si al principio de la tarde del lunes lo que decían era que la protesta no tuvo apoyo, creo que no se les ocurrió nada mejor como para enardecer más y para calentar más el ánimo que detener al presidente de la CONAIE. A ver, aquí no estamos porque es presidente de la CONAIE, entonces tiene patente de corso para hacer lo que le da la gana. No, por más respetable que sea el señor Issa, tiene que respetar la ley como todos los ecuatorianos. Y se presentó ayer en la audiencia un video de un canal nacional que él está subido sobre los montículos de tierra que cerraron la E35, la Panamericana la Panamericana de la Troncal Sierra. No puede ser que porque es presidente de un gremio, una asociación, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, pues por más respetable, se violente la ley. Y él está, el tema, yo tampoco soy abogado,
pero estaba viendo el resumen de la audiencia y él está como presunto autor mediático de este tema de la paralización de servicio público. Aquí la ley es para todos, Alexis. No puede ser posible que haya diferenciación. Ellos presentaron, por ejemplo, en la audiencia, que no se le dé prisión porque es presidente de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades Indígenas y presentaron un tema de la Organización Internacional del Trabajo. Aquí la ley es para todos, no puede haber cálculos políticos, y si alguien incumple la ley, tiene que responderle no un diálogo con el gobierno, sino un diálogo con los jueces, con los fiscales, y responder a los presuntos delitos que pueda cometer. Pero a ver, el delito flagrante es un hecho ocurrido en el acto, ¿no es cierto? Pero cuando se habla de autoría mediata, quiere decir que el señor Leonidas Issa estaba, no sé, por influjo psíquico capaz, enviando a alguien a cometer ese delito. Entonces ahí le juro que no me cabe la figura de la flagrancia. Mire, yo le voy a poner un ejemplo de flagrancia. No toquemos este tema, y justo le escuchaba a un abogado el día de ayer en una entrevista. Entra un delincuente, roba en una casa y huye, y la policía le empieza a seguir. Puede ser que esa persecución dure 1 hora, 2 horas, 3 horas y es detenido. Es flagrancia. Aquí la flagrancia se califica durante las primeras 24 horas. Y eso está en el marco de la ley, y es por eso que la jueza calificó la detención de Leonidas Issa como legal y en flagrancia. Viceministro Castañer, si la situación en la que fue detenido el señor Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, estaba tan clara, ¿por qué entonces de Cotopaxi lo traen a Quito, de Quito lo llevan a Cotopaxi? Durante varias horas se desconocía su paradero, hay una confusión entre el comunicado, o al menos una contradicción entre el comunicado que emite la Fiscalía, luego el de la Policía, y esta situación que genera al menos dudas, suspicacia, porque no se ha manejado adecuadamente a la luz de la ciudadanía por todos estos elementos que yo le digo. Sumado a eso, hoy el medio digital La Posta dice que hay un audio que van a revelar en las próximas horas que revela una intromisión en la justicia y que salpica hasta la presidencia de la República. La presidencia de la República, ¿cómo ha actuado en el caso específico del señor Issa con la justicia? ¿Hay una intromisión, como va a denunciar este medio digital? Miren, nosotros respetamos las otras funciones del Estado. No hay absolutamente una acción, y el presidente de la República, desde yo le conozco 12 años, respeta absolutamente la independencia de poderes. La decisión que tomó ayer la jueza sobre este tema, eso será ventilado en el tema de los tribunales, de la justicia. Tendrá el señor Issa que defenderse, ver si este presunto delito se cometió o no se cometió. Nosotros como gobierno nacional tenemos que garantizar un desarrollo armónico del país, un desarrollo económico, dispuestos a trabajar en una agenda en los temas que les puede interesar a los pueblos y nacionalidades indígenas, y con los líderes que quieran dialogar, que quieran construir, no con los líderes que quieran destruir, con los líderes que quieren, y que lo han dicho públicamente, bajarse al presidente, que lo han dicho, hay que tumbar al gobierno. Le escuché, por ejemplo, al presidente del Hatun Cabildo, de los cabildos de los pueblos y nacionalidades indígenas: nuestro objetivo es bajarse a Lazo. Lo dice en la casa campesina en Cotopaxi. Nosotros hacemos que se respete la democracia, se respete la Constitución, y quien violente, quien provoque actos vandálicos, quien provoque caos en el país, tendrá que ser puesto a órdenes de la justicia. Realmente no es una situación fácil tener que lograr un escenario de gobernabilidad, pero la gobernabilidad también depende de los otros sectores.
Yo le pongo el ejemplo, por ejemplo, con los transportistas, con quienes armamos en primera instancia una mesa de 15 pedidos, priorizamos en 4, de esos encabezaba la vacunación. Ahora en las mesas que retomamos encabeza el tema de seguridad integral para el transporte. Así se va construyendo país, no cerrando llantas, no cerrando carreteras, no quemando llantas, porque eso no genera un solo puesto de empleo. Pero también hay otra realidad, viceministro, y es la realidad que está enfrentando el país y las zonas rurales, ¿no? De donde vienen la mayoría de campesinos, de indígenas. Yo leí hace un momento datos que son del INEC y que acertadamente los había subido en estos días una tuitera que es Estefanía Espín. El 62% o más del 62% de la pobreza, entre pobreza extrema y pobreza, alcanza en la zona rural, 62%. ¿Qué está haciendo el gobierno nacional para atender a estos sectores ciudadanos? Porque yo también me imagino, o sea, como decía hace un momento, en este proceso de diálogo tampoco es aceptar todo lo que pide la contraparte, ¿no es cierto? Pero habrán algunos puntos intermedios en donde gobierno y CONAIE podrán ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que ustedes han planteado como para poder solucionar o como para poder resolver todos los problemas que aquejan a las zonas rurales o las zonas más deprimidas económicamente del país? Existen problemas que son estructurales, Alexis, que se vienen arrastrando por muchos años, pero por ejemplo, ellos plantearon dentro de estos mandatos, la moratoria de todas las deudas del sistema financiero nacional durante un año. Un tema que es inviable, un tema que pondría en riesgo a todo el Ecuador. El presidente de la República hace 5 meses lanzó el crédito más barato de toda Latinoamérica, a 30 años plazo al 1% de interés. Se han entregado aproximadamente 100 millones de dólares en estos primeros meses y los beneficiarios en su gran mayoría son gentes de la ruralidad, gentes de las zonas urbanas marginales para proyectos agrícolas, agropecuarios. Se está comprometido 100 millones más para el siguiente semestre del año. Por ejemplo, ahí puede haber un punto de convergencia. Dialoguemos, trabajemos en el tema de ampliar esos créditos, de que lleguen a sectores que no están llegando. Puede haber otro tema que les interesa, el tema de los insumos agrícolas, en su mayoría importados. Estamos con un precio del petróleo muy alto, los fletes navieros se han disparado y por ende el costo de los insumos agrícolas que se utilizan como fertilizantes, como pesticidas en los campos del país. Y ahí puede haber temas de convergencia, ¿quién más que ellos, que los agricultores, para darnos la línea de trabajar en conjunto en estos temas? Y eso es, y repito, es construir, eso puede ser un punto de encuentro. Yo les planteo y hago un llamado, porque en los pueblos y nacionalidades indígenas hay gente muy valiosa, muy capaz, muy centrada, muy equilibrada. Plantean ellos, por ejemplo, no a la minería, que tenemos que proteger el medio ambiente, que tenemos que proteger las fuentes de agua, los bosques. Pero sí dicen, aumentemos el subsidio de los combustibles y sigamos generando con uso de combustibles fósiles monóxido de carbono que también afecta al medio ambiente. Esas son un poco los temas que hay que ir trabajando con ellos para lograr mejores días para la ruralidad del país, Alexis. Viceministro Castañer, pese a la liberación del señor Leonidas Issa, la protesta evidentemente no se ha terminado, es obvio que continúa. ¿Qué va a hacer el gobierno para garantizar el desarrollo normal de las actividades en el país con esta protesta que todavía continúa? Esperemos que el día de hoy tengamos noticias positivas de que estos eventos que se dieron ayer, que aumentaron el día de ayer, muchos de ellos en reacción a la detención del presidente de la CONAIE, se puedan ir desvaneciendo, ¿no? Tengamos ya la apertura de las vías. La Policía Nacional no ha salido a reprimir, no ha salido a lanzar gases, la Policía Nacional ha salido primero a dialogar, a conversar, pero hay temas, yo le oí cuando iniciaba la entrevista, Alexis,
es complejo garantizar ciertos temas, no hay garantía de ciertos temas en temas de movilizaciones, de protestas, no es que hay un manual de funciones para cada uno de los protestantes o manifestantes, a veces hay temas que se van de las manos dentro de esto y eso es lo complejo y eso no es positivo para el país, mientras la policía debería estar cuidándonos y combatiendo la delincuencia, combatiendo el narcotráfico, este rato tiene que estar distraída, cuidando el orden público y controlando a manifestantes en las carreteras del país, y muchos de esos casos enfrentándose entre ecuatorianos. Y uno de los puntos que pide, por ejemplo, la CONAIE es mejorar la seguridad del país. Cuando nosotros tenemos que tener este rato miles de policías en las carreteras del país, viendo que no se hagan desmanes. Viceministro, yo ahí quiero hacerle una precisión y con todo el respeto, usted sabe mutuamente que nos tenemos. Cuando usted dice no hubo represión, yo quiero decirle sí hubo represión. Ayer un grupo de policías, en un acto absolutamente cobarde, patearon en el piso a un comunicador comunitario de Cotopaxi. Ese hecho, que me parece que usted desconoce porque dice que no hubo represión, provocó que hoy en la mañana la policía emita un comunicado ofreciendo disculpas, ¿ya? Entonces, cuando usted dice la policía debería estar dándonos seguridad, hay una imagen en donde se ven no menos de 40 policías alrededor de Leonidas Issa para trasladarlo, no sé, de un patrullero a un helicóptero. 40 policías, como si se tratara del Chapo Guzmán o del Joker, de una película de Hollywood. Y ahí uno se pregunta también, tal despliegue de policías, esos mismos policías que hace 2 días a una madre de familia fuera del Mejía le ahorcaban, ¿en dónde están esos policías cuando asaltan, cuando roban, cuando hay casos de sicariato en el país, o cuando se demoran más de 40 minutos en enviar un patrullero cuando se denuncia un acto delincuencial? ¿En dónde están? Miren, existen temas que tienen que ser investigados. Vi el video, no me pareció adecuado, correcto, definitivamente hay que condenar esos actos, pero también hay que condenar que tenemos una decena de policías heridos en casas de salud, que tenemos 2 patrulleros quemados, el uno fue quemado frente al Parque Ejido, que en la cuenca Molleturo Naranjal, la noche del día lunes, policías fueron agredidos y tuvieron que huir, como se dice, montaña para adentro, para salvaguardar sus vidas. Entonces, esto es un tema de generar violencia entre ecuatorianos, pero la violencia de parte de quién ha generado, quién está cometiendo el delito, quién está cometiendo, dando el primer paso al cerrar una vía, al tocar una piedra, al lanzar una piedra. Yo no justifico absolutamente nada. Hay que ser muy claro, vi el video y hay que condenarlo y hay que investigarlo, esa actuación, pero la policía no es que ha salido a buscar a los manifestantes, a sacarles de la casa, arrastrando para llevarles detenidos, sino que aquí se dan eventos, yo no estoy frente al tema de seguridad o del protocolo de la acción de la fuerza pública, se dan eventos que, como usted lo mencionó al principio, a veces no hay garantía de estos temas en estos enfrentamientos. Una piedra que cae en un lugar inadecuado puede provocar una herida, una lesión de por vida a una persona. Viceministro Castañer, varias autoridades han sido convocadas a la Asamblea Nacional para que den explicaciones de la forma como se ha procedido en el manejo de esta crisis generada por las protestas de varias organizaciones que aglutina la CONAIE. ¿Cómo se justifica la presencia de un pelotón militar en los exteriores de la unidad de flagrancia de la Fiscalía en un estado de excepción? Solo había un dirigente indígena al interior. ¿Qué peligro significaba el señor Issa como para que se justifique un operativo de esa naturaleza con la avenida Patria totalmente cercada por vallas, por policías y con un pelotón de militares en los exteriores? Bueno, el tema de justificación lo tendrán que dar las autoridades que están al frente de cada una de las instituciones, en este caso Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa.
Ayer hubo un tema complejo de seguridad en lo que se estaba dando en la provincia de Cotopaxi. Yo le digo, desconozco sobre estos temas legales, los procedimientos, cómo se tiene que dar, dónde se presenta una acción. No soy un abogado ni un especialista en el tema. Lo que sí quiero decirlo es lo que sucedió al final, ¿no? O sea, es decir, la jueza calificó que la detención era legal, que fue en flagrancia y que este presunto delito tiene que ser ventilado en una audiencia. Ya en los temas de los operativos lo tendrán que responder las autoridades. Yo entiendo que las acciones que se toman son absolutamente pensando en que se tiene que proteger a la ciudadanía y proteger los bienes públicos. Yo le preguntaba al inicio, viceministro Castañer, si tiene un balance de la situación actual. ¿Usted conoce cuántas personas han sido detenidas en las últimas horas y qué disposiciones hay de aquí en adelante? Va a haber una rueda de prensa en las próximas horas en donde las autoridades, con el ministro de Interior de la cabeza, el comandante de policía, darán los datos actualizados de lo que está sucediendo en el país, en las diferentes carreteras, y de quiénes fueron a lo mejor heridos o detenidos el día de ayer. Viceministro, ¿hay la posibilidad a esta hora de que el presidente Lasso, que además después del video que circuló en la madrugada tras la detención de Isa no ha tenido ninguna otra exposición pública, al menos yo no la he visto, pero ¿hay alguna posibilidad de que el presidente Lasso se siente a conversar con la dirigencia de la CONAIE, con el mismo Leonidas Issa, y puedan encontrar una salida pacífica? Porque hoy van a ser 3 días. Yo le soy sincero, conversaba ayer en la noche y hoy en la mañana con personas muy cercanas que tienen su postura con respecto de la protesta, y yo les decía que yo evidentemente no soy de los que quiere otro octubre, y yo no estoy a favor de que exista un proceso que nos lleve a lamentar nuevamente muertos, heridos, perseguidos, encarcelados, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pasó en octubre del 19 porque había un gobierno muy torpe, bastante torpe, represor, que es más, hasta apoyó la represión en países extranjeros como por ejemplo Bolivia, y dejó que durante 14 días se desangre el país. Ahora vamos 3 días. ¿Hay la posibilidad de que se pueda resolver esto cuanto antes o no? Así es, hay esa posibilidad. El ministro de Gobierno, y yo también por su delegación hemos tenido acercamientos con líderes, con gente que quiere establecer una agenda, una mesa de trabajo. Esperemos que en las próximas horas podamos, como se dice, cuaje esta mesa de gobierno, tengamos la posibilidad de que se dé, de que podamos generar una agenda conjunta, de construir algunos temas que les interesa, pero ya digo, con quienes sí quieren llegar a un consenso, un diálogo. Alexis, los ecuatorianos no somos tan diferentes. Si yo le pregunto a usted, a Licenia, a cualquier ecuatoriano, ¿están de acuerdo en mejorar la seguridad, la salud, la educación, la atención a personas vulnerables, la vialidad? Todos los ecuatorianos vamos a estar de acuerdo. Pero vea, todo eso que usted señala depende solo de ustedes. Seguridad, no educación, salud, carreteras, depende de ustedes, pero en este año, pero por ejemplo, con una inversión de $60 millones, ¿qué hacemos? Por ejemplo, ellos plantean en la lista de pedidos mejoras en educación. ¿Sí sabe quién está al frente de la educación intercultural en el país? Un indígena, Rómulo Antún. ¿Sí sabe cuántas escuelas se han abierto en este año en sectores rurales o urbanos marginales? No se han abierto, se han reaperturado porque fueron cerradas en gobiernos anteriores 101 escuelitas. Esas unidocentes, que un profesor tiene que encargarse de un montón de chicos. O si no, tenía que caminar 10 a 12 kilómetros un estudiante, porque se quedaron casi 30,000 estudiantes sin poder llegar a sus escuelas, porque les cerraron su escuelita unidocente. No podían llegar, tenían que caminar. Estas escuelitas normalmente están ubicadas mínimo a 5 kilómetros de la escuela más cercana, y en donde no hay transporte estudiantil, no hay busetas como tenemos en las ciudades. Entonces, es un trabajo conjunto. Mire, la gobernabilidad no depende solo del gobierno, depende de todos los sectores sociales, políticos del país. Ese es un escenario... Viceministro, pero a ver, le planteo el tema de la seguridad.
Ya, porque tampoco vamos a decir todo es culpa del gobierno, todo es culpa del gobierno, no, ya no caigamos en ese juego. Pero si ustedes como gobierno convocan a una reunión, a una gran reunión con alcaldes, alcaldesas, prefectos de todo el país para tratar el tema de la seguridad y salen los alcaldes, alcaldesas, prefectos a decir el gobierno no nos planteó nada y nos habló otra vez de lo que vamos a hacer, la cantaleta de los 1.200 millones de dólares para seguridad la lanzaron el 8 de abril. Ya vamos, abril, mayo, junio, y todavía no vemos nada. El día jueves de la semana pasada, la secretaria de Seguridad del municipio de Quito, ¿sabe qué nos dijo en este espacio? Nos dijo que de 281 unidades de policía comunitaria en la capital, más del 50% no operan las 24 horas del día. Y eso depende de ustedes. A ver, no voy a decir salen los alcaldes, salen los prefectos, salieron algunos diciendo no llegamos a nada. Con muchos alcaldes, con muchos, más que nada con los alcaldes, porque ellos tienen la competencia de los consejos de seguridad. La presencia de los prefectos ahí, muy importante, los alcaldes y los prefectos, ¿quién más que conoce el territorio para trabajar en conjunto en los temas? ¿Existe la buena voluntad? Sí existe la buena voluntad. Existen alcaldes que quieren invertir en cámaras, que quieren invertir en camionetas, que quieren apoyar en logística. ¿Pero es eso lo necesario o hay que articular o ver en cada región, en cada ciudad, qué es lo que se necesita para mejorar? Hay UPCs que no están funcionando, hay infraestructura que no está trabajando. Le cuento una buena. En los próximos días se construirán 106 UPCs de primera y VCs, unidades de vigilancia comunitaria, con donaciones de los municipios en convenio con el Ministerio de Gobierno ya han entregado terrenos para esta construcción, y no solo es la infraestructura física, el equipamiento, la logística, el funcionamiento, que van a ser ubicados a lo largo y ancho del país para mejorar temas de seguridad. Temas de seguridad que tienen que ser mejorados, tienen que ser mejorados. Los países ante los problemas no apagan la luz ni cierran las puertas, los enfrentan. No se puede mirar a otro lado, y el presidente de la República hizo un llamado a las autoridades de otros niveles de gobierno para trabajar en conjunto, y se dio a puertas cerradas con un diagnóstico muy grave y reservado de ciertos temas que están pasando en el país, que a lo mejor muchas autoridades conocen, pero otras desconocían, sobre especialmente temas de narcotráfico. Antes de despedirnos, viceministro, le quería yo preguntar si está previsto la detención de otros líderes de otras organizaciones indígenas, y le pregunto esto porque en la mañana el ministro del Interior, en la mañana de lunes, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, decía que no habían querido detener a nadie en flagrancia para que no tilden al gobierno como represor. Sin embargo, en la madrugada de ese mismo día se detuvo al señor Leonidas Issa. Ahora el señor está liberado, la protesta continúa, por eso yo le pregunto si está previsto que se disponga o se ordene o se pida la detención de otros representantes de las organizaciones que están al frente de esta protesta. Yo no le puedo responder eso, es el Ministerio del Interior quien tiene ahora la responsabilidad del control del orden público, de la Policía Nacional, y son quienes ellos están documentando sobre los que pueden cometer o han cometido delitos durante este tiempo. Repito, el que nada debe, nada teme. Quien se porta bien, absolutamente puede andar en libertad, pero quien ha cometido un delito, quien ha cometido destrucción de bienes públicos, privados, quien ha provocado que este rato, quiero que sepa, Alexis y Licenia, 1.300 barriles de petróleo no pueden salir de la Amazonía. Hay pozos petroleros que están impedidos de bombear barriles de petróleo. Y repito, eso no pierde el presidente, no pierde su equipo de gobierno, perdemos todos los ecuatorianos. Eso a lo mejor es dinero, Alexis, para comprar patrulleros. Lamentablemente eso no es protesta pacífica, eso es tomarse un sector estratégico, y quienes se han tomado esos sectores estratégicos e impiden el bombeo tendrán que responder a la justicia. Muchísimas gracias, viceministro, por habernos acompañado Gracias a en este diálogo. ustedes, un lindo día. Vamos a estar pendientes de lo que ocurra.